Vamos a ver. ¿Cómo que grabar? Listo. Muy bien. Pues hola, estimados estudiantes, muy buen día. Espero que estén muy bien. En esta sesión vamos a platicar de la primera actividad que va a consistir en la animación de los gráficos que estamos dibujando, pero tenemos que hacerlo con un procedimiento para poder dar la impresión o dar el aspecto de que están moviéndose por sí mismos, porque la actividad de esta semana se llama dibujos animados. Entonces, antes de comenzar, quiero comentar que estuve revisando los documentos de storyboard que me enviaron. Algunos me parecieron muy buenos, son muy descriptivos de las escenas que están pensando generar. La idea de generar el storyboard era hacer una planeación de las tomas que ustedes quieren mostrar en su animación y pues evidentemente cada uno de los cuadros que dibujamos en el storyboard contribuye a que sepan qué es lo que deben ir animando. Algunos storyboards les dejé o algunos comentarios para que lo pudieran mejorar. Perdón. Quizá las áreas de oportunidad más recurrentes es que en algunos no redactaban todas las instrucciones que se deberían de acompañar de la viñeta que dibujan o que debido a que estamos pensando en hacer una animación que dure entre 10 y 20 segundos, están dándole o asignándole muy poco tiempo a cada una de las tomas que diseñan. Hay algunas historias que son muy largas y que tienen muchas escenas y que en vez de sintetizarlas, pues planearon una gran cantidad de tomas, pero a cada toma le están asignando 0.3 segundos o 0.5 segundos, lo cual es muy poquito tiempo. No se alcanza a percibir bien una situación con tan poco tiempo para visualizarla. Entonces, yo lo que recomendé para esos casos es que si necesitan que su historia dure más, pues bueno, pueden pasarse de los 20 segundos, eh, pero lo que yo estaba tratando de evitar es que lo hicieran muy largo, porque entre más largo es la animación, más dibujos tienen que realizar y es un trabajo mucho más arduo y tardarán más en terminarlo. Pero bueno, cada equipo tendrá que valorar entonces esa situación si están generando escenas muy cortas de tiempo. En fin, esta conversación que estoy haciendo es para que ustedes puedan observar las cosas que deben de considerar para poder empezar a trabajar. Entonces, yo ya les coloqué en la sección de tareas unas instrucciones de qué es lo que deben presentar en esta actividad 2.3 dibujos animados. Será muy bueno que la leyeran para que vayan siguiendo paso a paso lo que deben de entregar. Pero bueno, voy a hacer la explicación del procedimiento y al final les voy a redactar las instrucciones para que vean cómo deben de seguirlo y qué es lo que se va a calificar. Para poder hacerlo, voy a primero mostrarles qué es lo que yo hice. Yo planeé una animación corta de una pelota que está descansando y que de repente escucha o se da cuenta que viene un niño a patearla. Entonces trata de huir y pues no le es posible y el niño la patea. Para poder planear esta idea, yo realicé un storyboard muy simple. De hecho, es como la sucesión de las escenas. Esta sucesión de escenas, que es esto, espero que se alcance a ver, son los cuadros que yo tengo que ir mostrando. Pueden ver que aquí aparece la pelota dormida y luego se despierta y luego se sorprende hasta que, bueno, llega a unas piernas y la patean.
Para poder hacer esto, yo tuve que considerar qué gráficos son los que tengo que dibujar y qué gráficos podría ahorrarme, porque en los dibujos animados, pues sí los dibujos animados que tienen mejor resolución o mejor calidad, pues se tienen que generar una gran cantidad de dibujos para poder lograrlo. Como en una película hay dibujos animados que se realizan a 24 frames por segundo, o sea, a 24 cuadros o 24 ilustraciones por segundo. O hay los que son más nítidos que se realizan hasta 60 cuadros por segundo. Entonces, imaginen ustedes, si tenemos que hacer una animación de 20 segundos y tenemos que hacer 60 cuadros por cada segundo, entonces terminaríamos haciendo como 1200 dibujos, lo cual es un trabajo titánico. Entonces, por eso es que yo estuve planeando que esta actividad de dibujos animados la pudiéramos trabajar a 12 cuadros, bueno, puede ser a 24 cuadros por segundo o a 12 cuadros por segundo o incluso hasta 8 cuadros por segundo. Evidentemente, entre menos cuadros por segundo hagamos, menos nítida se ve la animación. Se ve como cada vez más cuadrada, más acartonada, más tronca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero hay algunas cosas, algunas ilustraciones en las cuales sí nos podríamos ahorrar una gran cantidad de dibujos, porque hay que recordar que así como lo hacían Hanna y Barbera cuando dibujaban los Picapiedra o los Supersónicos, esos no eran dibujos animados hechos a 24 cuadros por segundo, ellos lo hacían a 12 cuadros por segundo, algunas ocasiones lo hacían hasta 8 porque se ahorraban los dibujos para poder economizar el tiempo y la cantidad de ilustradores que necesitaban y el material. Y a través de la capacidad que tiene el ojo para poder reinterpretar los movimientos y llenar los huecos, es como lograban que se viera natural. Entonces, eso es algo que tenemos que rescatar para hacer este trabajo y que nos salga lo mejor posible. Entonces, antes de poder explicarles cuál fue mi proceso, quisiera que observaran que, les voy a compartir mi pantalla, que les coloqué un vínculo, oh no, esperen un momento, compartir. Les coloqué un vínculo en, en el canal de Teams de la unidad o bloque 3, este que está aquí que se llama Los 12 principios de la animación. Esto es una entrada de blog de este sitio. Es de una escuela que se llama CICE, pero colocan una entrada de blog muy interesante que habla acerca de los 12 principios de la animación que desarrollaron los animadores Ollie Johnston y Frank Thomas que trabajaban en Disney para hacer las películas. Ellos establecieron cuáles deberían de ser como los criterios que se deben considerar para poder hacer animaciones y que se vean lo más realista posible los movimientos de los personajes. Y esos son criterios que hoy en día se siguen utilizando en la animación porque verdaderamente ayudan a que el movimiento de los personajes se vea mejor. Y es bueno que lo lean para que ustedes lo consideren en el dibujo. El primero que se menciona es la compresión y la extensión. O sea que cuando un objeto va en movimiento, se debería de ver cómo se estira y se contrae. Por ejemplo, cuando un personaje va caminando o cuando un objeto cae, que en la caída pues se ve más largo y ya cuando cae al suelo pues se aplasta. Bueno, eso da una sensación de naturalidad. Otro es la anticipación. Anticipación lo que explica es que cuando un objeto se va a mover, un personaje se va a mover, deberíamos de hacer algún movimiento previo para anunciar eso, que va a tener un movimiento. Si no, probablemente ese movimiento pasaría desapercibido si el ojo no se prepara para poder verlo. Es como cuando algún personaje, como el coyote, que corre hacia el correcaminos, pues primero hace una pose de que va a correr y luego ya empieza la carrera. Otro es la puesta en escena.
que es cuando ustedes van a presentar un objeto, ustedes le pueden añadir una animación extra como esta para hacer notar que está allí y que no pase desapercibido del paisaje. Otro es la animación directa y pose a pose. En la animación directa, lo que se muestra es que podemos hacer una gran cantidad de dibujos para poder transformar un objeto o para poder moverlo. En la animación directa hacemos cada uno de los movimientos del objeto. Y en la animación pose a pose nada más hacemos poquitos para que, pues es como lo que vamos a hacer nosotros, que nos vamos a ahorrar ilustraciones para poder economizar en el tiempo. Y eso no significa que vaya a verse mal, significa que debemos de entender cuáles son las técnicas para poder ahorrarnos ese trabajo o ese tiempo y que siga viéndose fluido. También existe la acción complementaria y la acción superpuesta. En la acción complementaria es cuando el objeto se mueve rápidamente de un lugar a otro y aún cuando deja de moverse debe demostrar que tuvo una inercia. Y es esto, cuando un objeto se queda así tambaleándose, es una señal de que se movió rápidamente y al momento de detenerse con brusquedad, el movimiento todavía lo sigue afectando. Entonces, bueno, eso es algo que hay que considerar. Luego viene la aceleración y la desaceleración. Cuando un objeto se mueve en la vida real, no tiene la misma velocidad durante todo el tiempo. Cuando uno patea una pelota, pasa de estar en reposo a un movimiento rapidísimo y cuando va perdiendo fuerza su movimiento va desacelerando hasta que llega lentamente al punto final. Entonces, eso es un comportamiento que podemos copiar en los objetos que estamos animando. Aquí ustedes pueden ver que cuando el objeto empieza a moverse hay una mayor cantidad de cuadros y cuando ya está en la carrera hay una menor cantidad de cuadros. El objeto empieza moviéndose con mucha rapidez y cuando se va a frenar se mueve más lento. Entonces, esto, la aceleración y la desaceleración, le añade naturalidad al movimiento de los personajes o de los objetos. Otra de las situaciones son los arcos. Aquí se explica que en la naturaleza casi todas las cosas que se mueven lo hacen dibujando una trayectoria circular y eso se puede replicar cuando, por ejemplo, estamos ilustrando pies que se van moviendo porque van caminando, pues no se mueven de manera recta, esos van haciendo una curva cuando se van levantando y luego cuando pisan, etcétera. Entonces, eso hay que recordarlo, que los movimientos de los personajes estén basados en curvas y no en rectas. El siguiente es la acción secundaria. Aquí dice que podemos añadir otros objetos para poder resaltar el movimiento del objeto principal. En este caso podemos ver cómo este cubito va avanzando de un lugar a otro, pero para acentuar su movimiento le colocan arriba un objeto que tiene un comportamiento debido a que el objeto lo lanza hacia arriba cada vez que se mueve. Entonces eso hace que tenga una acción secundaria que remarca su movimiento. El del timing se refiere a la velocidad de la acción. Entonces, aquí lo que podemos observar es cómo estos dos cubitos se mueven de manera diferente. En el primero, tiene un dibujo por cada uno de los cuadros en los que él se va moviendo. Esto hace que se vea, pues, nítido, pero se ve un poco más acartonado. Habría que dibujar cada uno de los cuadros y requiere mucho más tiempo para ello. Mientras que en el segundo tiene menos cuadros, observen cómo tiene más cuadros al inicio y menos cuadros en medio, y eso ayuda a que con menos ilustraciones podamos ver de manera fluida el mismo movimiento del objeto. El siguiente es la exageración. Dice que para poder interpretar mejor las sensaciones o las emociones de los personajes que colocamos, hay que exagerar sus reacciones. En la vida real, muy probablemente es muy notoria una exageración, pero cuando uno está dibujando un personaje, ayuda mucho exagerar sus movimientos o sus gestos para que quede más clara cuál es su intención o o lo que está sintiendo. El siguiente es el de dibujo sólido.
Aquí lo que se recomienda es que los personajes que dibujemos o los objetos tengan una tridimensión para que podamos apreciar mejor un cuerpo y no tanto un objeto en 2D. La tridimensión la podemos lograr a través del dibujo en perspectiva o añadiéndole sombras y brillos, etcétera. Pero bueno, eso pues evidentemente implica que le dediquemos más tiempo a la animación para poder darle más realidad y más detalle. Entonces, debemos ser precavidos en la cantidad de detalle que le añadimos. Y el último es el atractivo. Aquí lo que explica es que para que el público haga un enganche con el personaje que estamos mostrando, tratemos de hacerlo lo más atractivo posible. Es cierto que hay estilos de ilustración que permiten dibujar a lo mejor personajes que no son muy atractivos en su estilo gráfico y que se va ganando al público por su gracia o por el carácter del personaje, pero bueno, eso también implica un poco el atractivo, ¿no? Entonces, cuando lo estemos dibujando, tenemos que hacerlo lo mejor posible para que sea interesante para el espectador. Entonces, estos 12 principios, pues es muy recomendable aprendérselos de memoria y diseñar teniéndolos en cuenta, pero bueno, si no se acuerdan de ellos, pues entonces aquí les voy a dejar el blog para que ustedes puedan recurrir a ellos cada vez que estén dibujando los personajes. Ahora. Ok, hola Pedro, veo que estás conectado. Saludos. Em, Ahora, voy a mostrarles el procedimiento que yo hice para hacer mi animación de ejemplo. O bueno, quizá debería de mostrarles cuál fue el resultado final de mi animación para que vean después cómo fue el procedimiento para poder llegar a esto. Se las voy a mostrar rápidamente. Voy a compartirles también el sonido porque le añadí una pista musical y efectos de sonido a mi animación. Ok, aquí está. Bueno, esta es una animación que ya dura 30 segundos y en realidad es muy corta. Gran parte del tiempo la consumió la cortinilla inicial donde aparece el nombre de la animación y la cortinilla final donde aparecen los créditos. Más o menos ustedes van a realizar algo así, entonces deben de ser muy conscientes de pues, el trabajo que les va a llevar. Ahora, ¿cómo se logró esto? Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ok. Aquí estoy en Adobe Illustrator. Aquí hice mis dibujos para poder integrar la animación. Si ustedes no tienen Adobe Illustrator, pues probablemente podrían trabajar con otros software de código abierto como Inkscape, que es un programa de dibujo vectorial, o Medibang, que es un programa especial de código abierto para hacer ilustración y que puede exportar los cuadros para poder integrarlos como una película. Yo lo primero que hice en la hoja 1 fue dibujar un fondo blanco. Ahora, aquí tienen que ser muy conscientes de los tamaños con los que debemos trabajar. Para poder hacer la animación y que tenga una proporción 16:9, o sea que es la proporción de las pantallas hoy en día, las pantallas de celulares, las pantallas de computadora, etcétera. Yo estuve trabajando en hojas en tamaño 1920 píxeles por 1080 píxeles.
Esta es la resolución Full HD. La resolución HD es más pequeña. Yo les voy a recomendar que trabajen con esta resolución, aunque el espacio de trabajo de Illustrator se llena de hojas, entonces probablemente requieran ustedes trabajar con más de un archivo, lo cual sería muy recomendable. Lo ideal sería tener una escena por archivo para que si se les daña algún archivo, pues no pierdan todo el trabajo de dibujo. Ahora, en la primera yo utilicé este fondo blanco porque lo voy a ocupar para una transición. Y en la siguiente yo dibujé un paisaje. Mi animación tiene un solo paisaje y yo lo hice más largo que esta resolución porque si ustedes observaron en la animación, comienza primero la escena aquí de este lado y aquí aparecen los títulos del nombre y luego yo lo muevo hacia la derecha y aquí aparece la pelota. Entonces yo hago un movimiento de cámara de paneo para poder mostrar movimiento, cambiar de una toma a otra y poder introducir la pelota durmiendo. Ahora, esta yo la tuve que diseñar toda en una sola hoja. La hoja mide de alto 1080 píxeles, pero de base mide más que eso. De base mide 3507 píxeles. Es más ancho que la hoja anterior. Ustedes tendrán que definir, dependiendo de sus paisajes, qué tan ancha quieren la hoja. Ahora, en la siguiente, yo fui colocando mi título por partes, porque si ustedes se dieron cuenta, mi título va apareciendo en tres diferentes momentos. Primero aparece el vivir, luego aparece de la y luego aparece patada. Y ustedes observarán que estoy trabajándolo por separado. Yo lo trabajo por separado porque de esta manera puedo exportar cada hoja de manera independiente y como las exporto en tamaño 1920 por 1080, al colocarlas en el software de edición de video, ya se va a acomodar así, acomodadito en el lugar en donde tengo que ponerlo. Si yo lo exportara así como un objeto pequeñito, en formato PNG con fondo transparente, tendría que arrastrarlo al software de edición de video y luego tendría que acomodarlo con las coordenadas. Entonces, para evitar ese trabajo, yo ya lo exporto todo como una hoja independiente en tamaño 1920 por 1080. Si yo los uniera, este no chocaría con este y este no chocaría con los otros dos. Entonces, por eso los mantengo así. Eso ustedes también lo van a hacer. Y les voy a mostrar cómo funcionaría en la siguiente ilustración. Ahora, mi espacio de trabajo está así. Está lleno de hojas del mismo gráfico. Porque yo exporté el mismo gráfico varias veces. Bueno, no es el mismo. Tiene diferencias ligeras que van a poder ir observando. Y para tener un control de lo que iba exportando, yo fui numerando cada una de las hojas para no confundirme por tantas que voy a tener. Ustedes pueden ver que tengo aquí en el fondo mi paisaje. En realidad no es necesario estar trabajando con el paisaje porque el paisaje se exporta en un archivo y la pelota se exporta en otro. Aquí yo lo coloqué nada más como una referencia. Para saber en dónde la estaba teniendo y qué cosas había por detrás. Pero yo podría trabajar en diferentes layers. Tengo un layer para los textos, tengo un layer para las piernas que la van a patear, tengo un layer para las pelotas y tengo un layer para los fondos. Este de fondo yo lo puedo desactivar para ver únicamente las pelotas y que no me estorbe nada. Así. Y entonces yo dibujé esta pelota y cada vez en cada cuadro hice movimientos ligeros. Si yo avanzo en las páginas, ustedes podrán ver las diferencias. Esta sería la pelota durmiendo y luego en cada página va a ir abriendo un poco más la boca y va a ensancharse hacia arriba para dar la impresión de que está respirando. Sería así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está aspirando aire y luego si yo lo regreso va a parecer que está expulsándolo. 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, yo dibujé nada más 12 cuadros para dar la impresión de que la pelota está aspirando. Y esos mismos 12 cuadros los voy a ocupar para dar la impresión de que está exhalando. Pero como no quise dibujar otros 12 cuadros para la pelota exhalando, entonces yo nada más voy a ocupar esos 12 cuadros en un sentido y luego los voy a poner al revés. De esa manera me ahorro 12 cuadros de dibujo. Ahorita, si no quedó eso muy claro, ahorita les voy a mostrar cómo se hace en la edición de video. Luego, en la siguiente secuencia de movimientos, voy a mostrar a mi pelota despertando. Le puse unas ojeras para resaltar que estaba batallando para abrir los ojos. A eso me refiero con que ustedes pueden añadir objetos que den la intención de que la pelota está despertando. Si se dieron cuenta, también en los principios de la animación les expliqué que ustedes pueden hacer que un objeto se vea comprimido o extendido, y eso lo hice para dar la sensación de que estaba respirando acá. Y acá yo nada más tengo 6 cuadros de dibujo, porque la pelota va a ir abriendo los ojos lentamente. Entonces, mientras que en la respiración ocupé 12 cuadros y, y los voy a ir repitiendo, para que abra los ojos lentamente solamente voy a ocupar 6. De esa manera me ahorro más ilustraciones. Entonces vean cómo se ve cuando la pelota va abriendo los ojos. Aquí está en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, hasta aquí va a ser esa secuencia de movimiento. Y luego, en la siguiente secuencia de movimiento, la pelota va a sorprenderse porque se va a dar cuenta que algo viene a patearla. Entonces, para eso, yo hice una secuencia de 12 cuadros más. Si se dan cuenta, el tamaño de la pelota no está cambiando porque yo no tengo que dibujar todo cada vez. La forma de la pelota es la misma. Lo único que fui cambiando en la secuencia de abrir los ojos fueron las cejas, los ojos abriéndose y las ojeras que iban creciendo. Y aquí en la sorpresa, lo que va a cambiar es que los ojos van a abrirse, las ojeras van a desaparecer y las cejas se van a levantar. Y creo que también abrí un poco más la boca, así. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, aquí nada más modifiqué la carita y no modifiqué la forma de la pelota. Eso hace que también ahorremos tiempo en la ilustración. Ustedes tienen que identificar qué cosas pueden ahorrarse y qué cosas sí tienen que dibujar. En la siguiente secuencia, la pelota va a tratar de huir, pero como no tiene piernas, pues no puede hacer otra cosa más que voltearse. Probablemente aquí pude haber hecho mejor la animación si yo hubiera hecho menos cuadros por segundo y entonces la carita se hubiera movido más rápido hacia acá. Pero bueno, hice una gran cantidad de cuadros para tratar de hacerlo nítido. Observen, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego allí lo usé para mostrar estas líneas de sorpresa que van apareciendo para dar a entender que ella está muy sorprendida y que tiene prisa por irse. Y en la siguiente secuencia, la carita se va a mover hacia este extremo. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí yo modifiqué la forma de la pelota para dar la impresión de que es tanta la prisa por moverse que se estira para poder irse, pero no es suficiente. Entonces le moví la cara para también dar esa impresión de que quiere irse de allí. Y a lo mejor pude haber hecho, en vez de 12 cuadros, a lo mejor 6. Y el movimiento de la pelota hubiera sido mucho más rápido. Pero bueno, hice 12. Ahora, en la siguiente secuencia, voy a introducir al personaje secundario, el niño que la patea.
pero quiero que el movimiento del niño sea muy rápido. Entonces, desde este espacio hasta acá, es mucho espacio para poder dibujar el niño introduciendo su pie, acomodando la pierna y luego introduciendo la segunda pierna para pegarle con el otro pie. Como yo quiero que se vea muy rápido, hice pocos dibujos y añadí líneas cinéticas para dar la impresión de que el pie estaba columpiándose para poder patearla. Observen, tengo este cuadro, que es el número 1, y sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, bueno, creo que dibujé un poco más. 13, 14, 15, 16. Y ya son todos. Como pueden ver, se animaron diferentes cosas. Animé la expresión de la cara que está preparándose para recibir una patada, por lo tanto tiene que tener una cara de dolor. Por eso muestro los dientes que se aprietan y los ojos que se entrecierran. Cuando recibe la patada, abre un poco los dientes y su cuerpo se deforma. Eso tiene que servir para poder dar a entender que está sufriendo una modificación, una deformación. En el caso del niño, hay mucho movimiento desde este punto hasta que pone el pie en el piso. Lo introduzco rápidamente para que sea muy fluido su movimiento. Y este pie me interesa que se vea que la está empujando con fuerza. Por lo tanto, no basta con la curva que le hice, sino que le añado estas líneas cinéticas para dar a entender velocidad. Y las líneas cinéticas continúan hasta que va a desaparecer. Hasta aquí dejé el pie. En la animación, este pie sube y sale de la escena, pero eso lo hice en el software de edición de video. Entonces, eso yo puedo omitir, o sea, puedo ahorrarme el dibujo donde el pie va saliendo de la escena porque lo puedo animar allá. Ahora, ¿cómo se exporta todo esto? Para tener un control de la exportación, hay que ir exportando las diferentes secuencias por grupos. De esa manera ustedes van a tener un mejor orden de las cosas que diseñaron. Yo tengo una carpeta en donde coloqué todas las ilustraciones. Conviene que ustedes también tengan una sola carpeta para esas ilustraciones. Mi carpeta se llama Dibujos Animados. En esta carpeta tengo acomodados por nombre los diferentes cuadros. Ahí tengo una secuencia de despertar, una secuencia de dormida, una secuencia de huida, etc. Mi primera exportación, perdón, estoy hablando mucho. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Mi primera exportación es este fondo blanco. Este fondo blanco no tiene nada, es un cuadro de 1920 píxeles de base por 1080 píxeles de altura. Este es este de aquí. Para poder exportarlo, yo nada más seleccioné la hoja y hice un clic en archivo, exportar, exportar como, en dibujos animados, le indiqué que este se llame cuadro blanco. Lo puedo exportar en PNG o en JPG, no hay problema porque como quiera no tiene un fondo transparente. Entonces podemos exportar en PNG. Le tengo que indicar que use meses de trabajo y que utilice un rango nada más de la página 1. Y al darle un clic en exportar, me va a preguntar esto. ¿Con qué resolución? Siempre exporten en resolución de 72 dpi porque son gráficos que se van a utilizar en el software de edición de video. Si lo exportan más grande, entonces van a tener que trabajar con un video mucho más pesado o van a tener que reducir cada una de las imágenes que exporten. Entonces, mejor manéjenlo así, en resolución de 72 dpi. Y aquí donde dice color de fondo, bueno, este no tiene ninguna diferencia porque todo es blanco, pero todos los demás que exporten van a tener que exportarlos con un fondo transparente. Le voy a dar cancelar porque yo ya lo tengo exportado.
Y este de aquí es más grande que una hoja de Full HD de 1920 por 1080. Entonces, así como está, yo selecciono la hoja, que es la página 2, me voy a archivo, exportar como, me voy aquí a dibujos animados, este se va a llamar paisaje, creo que así lo nombré. Bueno, lo tengo por aquí en alguna parte. Aquí está, se llama paisaje. Entonces, bueno, le pongo ese nombre, igual le indico que sea en formato PNG, le indico que use meses de trabajo y le indico que sea la página 2. Y ya, ahí hago la misma exportación a 72 dpi y las siguientes hojas son las de nombre de la historia, que se llama Vivir de la Patada. Entonces yo aquí puedo indicar que esta hoja que es la número 3 hasta esta hoja que es la número 5 la voy a exportar así, archivo, exportar, exportar como. Esto se va a llamar, bueno, en dibujos animados se va a llamar título en formato PNG, usar meses de trabajo en el rango de la 3-5. Esto significa que se van a exportar las 3 hojas con el mismo nombre. Nada más va a diferenciarse porque una se va a llamar título 3, título 4 y título 5 por el número de hoja. Entonces me voy a exportar. Le indico que tenga una resolución de 72 dpi y que sea con un color de fondo transparente. Vean cómo aquí reconoce el fondo transparente, porque aquí no hay nada y solamente es texto. Entonces le voy a dar OK para que se exporte. Yo ya las tengo exportadas y serían las de aquí. Yo puedo seleccionar las 3. Me voy a dar un clic con el botón derecho del mouse y luego voy a hacer un clic en abrir para poder abrirlas todas. Y se ven así, se ve un fondo vacío y se ve el título. Cuando yo lo coloque en el software de edición de video va a aparecer así. Primero vivir y luego de la se va a sumar al texto vivir y luego patada se va a sumar a los demás textos. Y bueno, y con esas consideraciones tenemos que ir exportando todo lo demás. La primera secuencia donde aparece la pelota dormida, bueno, aquí yo tengo que desaparecer este fondo que utilicé como referencia para que no se exporte junto con la hoja. Y ahora sí, de esta hoja, que es la primera donde aparece la pelota dormida, que es la hoja número 6, toda esta secuencia dura hasta aquí, hasta la hoja 17. Entonces yo le voy a indicar archivo, exportar, exportar como, esta se va a llamar dormida, va a ser en formato PNG, voy a usar las meses de trabajo y va a ser de la, creo que indiqué que era de la 2, no, de la 5 a la 17. Entonces se van a exportar esas 12 hojas, se van a llamar dormida, así como aquí, y van a acomodarse como dormida 6, dormida 7, dormida 8, dormida 9, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo voy a ir exportando mis secuencias por grupos. De esa forma es como yo tengo el orden para saber en dónde está cada uno de los grupos. Aquí está la dormida. Y entonces yo puedo seleccionar hasta dormida 17. Esta es toda mi primera secuencia. Luego tengo despertar, que es despertar 18 hasta despertar 23 y así. Yo tengo todas mis secuencias ordenadas. Así háganlo ustedes para que no tengan problemas en identificar qué cuadro sigue después de cuál. Ahora, ¿cómo llevo todas estas ilustraciones a el software de edición de video? A ver, llevamos 40 minutos de grabación. Quizá deba hacer un siguiente video para explicar la edición de video, porque va a requerir un poco de tiempo, porque si no han utilizado antes Adobe Premiere, pues posiblemente requieran un poco de explicación acerca de cuál es la interfaz, dónde están las diferentes herramientas, etcétera. Pero bueno, lo que les voy a mostrar entonces es cómo yo integré mis ilustraciones en mi software de edición de video.
Aquí tengo Adobe Premiere. Este es el software de edición de video de Adobe. Como pueden ver, tiene algunos cuadrantes. En este espacio es donde uno puede ver las características de los objetos que uno coloca. Por ejemplo, si yo coloqué este objeto de aquí, que es uno de los títulos, aquí me dice cuál es su tamaño, cuál es su posición en el plano, la escala, la rotación, etcétera. Aquí puedo manipular dónde se encuentra el objeto. De este lado hay un panel que sirve para poder modificar la aceleración y la desaceleración de los objetos. De este lado pueden ver el cuadro en donde vamos a visualizar lo que vamos editando. Y de este lado encontramos diferentes paneles. Tenemos un navegador de los objetos que tenemos guardados en nuestro explorador de Windows o en nuestro Finder. Tenemos bibliotecas, la información de cada uno de los objetos que seleccionemos, los efectos de video, efectos de audio, transiciones de video, marcadores y un historial de las acciones que estamos realizando. Y de este lado tenemos una barra de herramientas para poder seleccionar, para poder editar el espacio entre los diferentes elementos que colocamos, una navaja para cortar objetos, una pluma para poder dibujar máscaras, como en Photoshop, un botón para generar figuras, una mano para ir desplazándonos en el espacio y una herramienta de texto. Y de este lado tenemos la línea de tiempo. Aquí es donde vamos a ir insertando todos nuestros objetos de video o bueno, de imagen y los objetos de audio. Y aquí es donde podemos acercarnos para poder insertarlos. Entonces voy a explicar nada más. Bueno, y de este lado, aquí en el extremo, tenemos un panel que indica qué tan fuerte se escucha un efecto de sonido o la música. Y entonces podremos saber si debemos de bajarle de volumen para que no sea molesto. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es explicarles brevemente qué fue lo que yo hice y cómo lo acomodé. Y en un siguiente video voy a explicar el cómo ustedes lo van a hacer paso a paso. Aquí yo nada más lo que hice fue colocar primero este cuadro blanco, que es este de aquí, el cuadro vacío, para poder comenzar mi animación en blancos. Y luego, en la parte de aquí abajo, coloqué el paisaje. Vean que el paisaje abarca toda la animación. Es el objeto que va a acompañar a todo lo que aparece, ¿no? Después, aquí yo coloqué estos tres gráficos. Estos tres gráficos son el título. Primero aparece este que es vivir, luego aparece este que es de la y luego aparece este que es patada. Luego voy a... Ok. Luego aquí pueden ver ustedes unos rectángulos delgaditos. Todos estos rectángulos son los diferentes secuencias de la pelota. Si yo me acerco, así, van a ver que cada uno es uno de los cuadros que yo exporté. Primero este donde la pelota tiene la boca chiquita, luego este donde la va abriendo cada vez más hasta que ya hace un ronquido grande. Todo este grupito sirve para la secuencia donde ella inhala aire y por eso se hace gorda. Y luego, esta secuencia de aquí son los mismos cuadros pero colocados al revés. El cuadro donde tiene la boca grande y luego voy colocándolos así, en pequeño, para dar la impresión de que está exhalando. Y luego, para dar la impresión de que está tranquila y dar a entender con suficiente tiempo de que sigue dormida, repito la secuencia. Coloco los mismos 12 cuadros para inhalar y coloco los mismos 12 cuadros para exhalar.
Entonces, eso prepara al espectador para ver el objeto y esperar una siguiente secuencia. La siguiente secuencia es donde despierta, aquí. Vean que estos cuadros ya son diferentes porque ya se le añade aquí las ojeras a la pelota. Entonces, vean que estos cuadros son más anchos que estos de aquí, porque esta animación me interesa que sea más lenta. Aquí ella va abriendo los ojos lentamente. Y entonces en esta secuencia que coloqué en un canal diferente, la pelota abre los ojos mucho más grande y la boca también para denotar sorpresa. Y luego aquí tenemos una secuencia larga de cuadros que es donde la pelota va a tratar de huir. Aquí vean cómo se sorprende y luego trata de moverse y se estira para poder huir, pero no puede. Y en esta última secuencia de cuadros es donde inserté la patada, donde ya entran el pie, la pelota hace un gesto de dolor porque le espera una patada, donde la pelota se deforma y donde el niño patea con su pie la pelota. Y este cuadro último es más largo porque es el que yo animé para hacer que este pie salga de la escena, así. Esto luego se los voy a explicar cómo se logra. Por último, queda el paisaje vacío y el paisaje va a terminar aquí, donde se va a blancos. Y en este último fondo blanco, yo coloco mi nombre, los créditos y el autor de la música. Vean que aquí en la parte de abajo aparece, todo esto es la música que acompaña a toda la animación hasta el final. Aquí, donde el fondo blanco se va a convertir a negros, también baja de volumen la música. Y bueno, nada más quiero destacar que coloqué también efectos de sonido. Coloqué ronquidos aquí, donde la pelota está roncando. Por eso, este rectángulo de aquí es un ronquido y este rectángulo de acá es otro ronquido, para dar la impresión de que inhala y exhala. Y coloqué también un efecto de sonido aquí, donde la pelota es pateada. Aquí está el sonido del golpe y entonces aquí ya no hay otro sonido. Entonces, ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo se reproduce? Vamos a ver si lo puedo alejar un poco. Así. Observen los cuadros y observen lo que sucede acá. Lo voy a reproducir. Música, aparecen los títulos, el paisaje se mueve, aparecen las secuencias de la pelota roncando, se despierta, trata de huir, el niño la patea y se va. Aquí se va a blancos, aparece primero este crédito y luego este. Y luego baja de volumen y se detiene. Así es como inserté todos los gráficos. Entonces, bueno, son ya 48 minutos de grabación. Me interesa que vean cómo desarrollé el proceso de ilustración, exportación y luego cómo lo integré en el software de edición de video. En este video no les voy a explicar todavía cómo usar el software de edición, porque lo voy a hacer en otro video para poder dedicarle tiempo en una sola cápsula. Por lo pronto, lo que voy a mostrarles son las instrucciones de la actividad para que sepan qué es lo que deben hacer o entregar. Bueno, les voy a compartir la pantalla y es esto. Dice, la actividad se llama P2.3 dibujos animados y indica que con base en lo que planearon en el storyboard van a desarrollar este cortometraje de dibujos animados. Yo recomiendo que trabajemos con Adobe Premiere, pero si no lo pueden comprar o conseguir, pueden utilizar un software de código abierto de edición de video que es más básico, pero es suficientemente bueno para hacer este tipo de trabajos, que se llama Shotcut. Les coloqué este vínculo
para que ustedes puedan entrar a la página oficial del software y lo puedan descargar desde allí. Y también he hecho anteriormente un video tutorial de cómo usarlo. Y les coloqué aquí el vínculo para que vayan a mi canal de YouTube y vean el tutorial que hice. Pero bueno, primero, indico que hay que dibujar todas las tomas que planearon en proporción 1920 por 1080. Y si las dibujan a mano porque están utilizando una técnica manual, bueno, tendrán que escanearlas o tomarles foto con mucho cuidado para que la resolución y la iluminación sea buena. Y entonces iremos realizando el cortometraje de entre 8 y 12 cuadros por segundo. Lo que ven aquí, lo que ustedes vieron, cada uno de esos rectangulitos de las escenas, de las secuencias, son cuadros por segundo, ¿ok? El software de edición de video trabaja a 24 cuadros por segundo. Entonces, si yo hice 12 cuadros por segundo, significa em, que cada cuadrito dura 0.2 segundos. Ahora, dice aquí que no necesitan dibujar todos los movimientos, solamente hagan los necesarios y que los hagan en Adobe Illustrator, Medivang o Photoshop. También pueden trabajar en Inkscape, que es un software de diseño vectorial de código abierto. Una vez que ya tengan todas las ilustraciones, las van a exportar en PNG, en resolución 1920 por 1080 con fondo transparente. Algunas ilustraciones serán para colocarse en el fondo, como mi paisaje, y esas no necesitan tener fondo transparente. Y otras ilustraciones que se colocarán en canales superiores, sí necesitan tener fondo transparente, como la pelota o las piernas del niño. Luego, en Adobe Premiere van a colocar las ilustraciones que exportaron en PNG y les van a asignar un tiempo de 0,2 segundos para una secuencia de 12 cuadros por segundo, 0,3 segundos para una secuencia de 8 cuadros por segundo, y en casos muy de urgencia o especiales, si hacen secuencias de 6 cuadros por segundo, estas tendrán que durar 0,4 segundos. Bueno, 0,04 segundos. ¿Ok? Eso lo voy a explicar a profundidad en el siguiente video. Una vez que todos los cuadros hayan sido colocados, ustedes insertarán transiciones en donde corresponda. Y también van a insertar una cortinilla inicial para el título de la historia, así como la que yo hice para poner el título de Vivir de la Patada. Y una cortinilla final para los créditos, como la que yo hice de fondo blanco con el texto en negro. Cuando todos los cuadros de video estén en su sitio, van a insertar los efectos de sonido o la música que necesiten, o los diálogos. Si sus personajes hablan, ustedes tendrán que grabar sus voces. Pueden grabarlos ustedes mismos o conseguirlos desde estas plataformas que son gratuitas y legales. Uno es la galería de audios y de música de YouTube, que si ustedes descargan de ahí la música y los audios, y lo publican publican su video en cualquier red social, no se los van a bloquear por problemas de copyright. Y también desde una plataforma que se llama freesound.org, en donde hay un banco de efectos de sonido muy amplio, de muy buena calidad y que tienen permisos Creative Commons, por lo tanto, no van a bloqueárselos si ustedes lo descargan de allí. Al final, cuando esté listo su video, van a exportarlo en formato MP4 con resolución Full HD y lo van a alojar en una carpeta de Google Drive o de Microsoft OneDrive. Van a copiar el vínculo de compartir con los permisos abiertos y lo van a pegar en Teams. No les pido que lo alojen directamente en Teams porque probablemente tardaría mucho, entonces mejor alojen en una carpeta de Drive y copien el puro vínculo. Se van a calificar 3 criterios: las ilustraciones que sean de calidad y claras, que se aprecie variedad en el tipo de tomas, ángulos y movimientos de cámara, por 30 puntos. Los sonidos, que incluyen efectos de sonido, música o voces para ambientar la historia, que se escuchen con claridad y que coincidan con lo que sucede en las tomas. Luego les voy a explicar cómo hacer que coincida el efecto de sonido con lo que sucede en la ilustración, por 30 puntos. Y por último, la animación, que el movimiento de los personajes y los escenarios sea fluido, que incluyan transiciones, una cortinilla inicial con título y una cortinilla final con créditos. Eso por 40 puntos.
Entonces, bueno, esas son las instrucciones y la rúbrica con la cual se va a calificar esta actividad. Me interesa que por lo pronto, antes de que vean el siguiente video, se dediquen a hacer todas las ilustraciones que van a ocupar y las exporten en grupos, como lo indiqué, para que tengan un orden y tengan todo su material completo antes de empezar a editar. Esa va a ser como su tarea inicial antes de ver la siguiente fase de esta clase. ¿Ok? Espero que haya sido clara la explicación. Y bueno, si tienen alguna duda, recuerden que pueden escribirme por el grupo de WhatsApp de que hice para la asignatura o por Teams. Y pues bueno, nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.